Hola, soy Amanda Cano, madre de Nicolás, un joven de 15 años con autismo que ha transformado mi vida. Mi hobby es conversar, me encanta escuchar y contar historias. Y yo soy María Elena San Pedro, psicóloga, especialista en niños. Trabajo hace 40 años con personas del espectro del autismo y sus familias. El objetivo de este podcast es mitigar el sentimiento de soledad y confusión que atravesamos tantas familias con un hijo con TEA, compartiendo nuestras experiencias y reflexiones. No pretendemos ofrecer apoyos profesionales o terapéuticos, pero esperamos que nuestras tertulias sirvan como motivación o soporte para muchos padres. Nos encanta que puedan escucharnos. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de una enfermedad que con frecuencia está asociada a la condición de autismo y es la epilepsia. Para esto invitamos de nuevo a María Isabel Montes, médica neuróloga, para que nos abra un poquito más el panorama sobre el tema. María Isabel, bienvenida de nuevo, muchísimas gracias. Y bueno, te pregunto, ¿qué tan frecuente es la epilepsia en autismo? Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación. La epilepsia es frecuente en el autismo, en el trastorno del espectro autista. Se habla en los estudios que hasta el 40% de la población tiene epilepsia o ha tenido una crisis epiléptica durante su vida. Es mucho más frecuente las crisis epilépticas en la niñez, pero hay algunos de estas personas con condición de autismo que tienen epilepsia que los acompaña durante toda la vida. María Isabel, y para los papás que nos escuchan, porque la idea con este podcast justamente es tratar de fomentar lo que llamamos pues como la psicoeducación, ¿cómo se puede empezar a identificar la epilepsia? O sea, ¿qué tipos existen? ¿Cómo se aprecia? Porque a uno le dicen epilepsia y la mayoría de la gente siempre está pensando en alguien que está pues temblando, ¿cierto? Como el tipo de convulsión clásica. ¿Cuáles son esas distintas formas? Sí, lo más frecuente son la epilepsia focal o las crisis focales, que a veces es difícil determinarlo para las familias. Entonces, cuando hacen desconexión con el medio, se quedan mirando a un punto fijo, usted le habla a esa persona y no hay respuesta, o hace brincos, empiezan a hacer unas cosas que se llaman mioclonias, que hacen como unos brincos o unos espasmos. También pues en la condición de autismo hay estereotipias, pero cuando hacen unas estereotipias en ciertos momentos, que uno dice, ¿será que pueda ser una crisis focal? También cuando hay desconexión con el medio y relajación de esfínter, o sea, se hacen chichi o se hacen popó. Y claro, está también la epilepsia, donde el joven, el niño o el adulto hace una crisis generalizada. A veces empieza con algunas cosas focales que se desconecta, o hace movimientos de la boca, como chupeteo, como buscar con la camisa, como movimientos con las manos, o fija la mirada hacia un lado y luego pierde la conciencia y cae al piso y hace los movimientos que se hablan de tónico-clónicos, que son esos movimientos de brinco, que es lo más llamativo pues de las crisis. Dijiste algo, María Isabel, que me parece súper importante y es la confusión con estereotipias, porque varias de las que están mencionando en el autismo pueden ser justamente eso. Claro. Y dijiste, yo creo que algo que es como una clave, y es cuando ocurren en ciertos momentos. ¿Te refieres a que, por ejemplo, porque yo he escuchado esto, el niño se acostó y es muy típico que se despierte, por ejemplo, gritando a las 3 de la mañana o al, no sé, a cierta hora, y vamos a ver y lo encontramos que está como moradito, que está en ese momento? Entonces, cuando decías en ciertos momentos, ¿te refieres como a ciertas horas en las que uno puede decir está presentando esos movimientos? Pues sí, o sea, hay epilepsias nocturnas que hay que diferenciarlas de una cosa que se llama parasomnias, que las parasomnias es el sonambulismo, es el terror nocturno, que el niño se despierta y grita, pero no es una epilepsia como tal. Pero si hay mordedura de lengua, si es estereotipada es que siempre es igual. Entonces el niño se sienta en la cama y se gira a la derecha, uno dice, esto siempre es igual, o sea, ¿por qué hace siempre este mismo patrón? Entonces, cuando son cosas con un mismo patrón y a veces tienen compromiso de la conciencia, entonces pueden hacer auto de los automatismos y
están desconectados, usted trata de hablarles, moverlos, tienen la mirada fija, no logran hacer conexión con otra persona, uno dice, probablemente hay que descartar que tenga una crisis, porque no todas las crisis, el 70% de las crisis son así, son menos ruidosas que las que el paciente se cae, se muerde la lengua o hace los movimientos anormales. Imagínense que cuando a mí me dieron el diagnóstico de autismo, bueno, el diagnóstico me lo diste vos, pero luego ya empezamos como todo ese camino con el neurólogo, que le hacen electroencefalograma y empiezan a mandar una serie de exámenes. Y cuando ya el neurólogo viene y nos entrega el resultado, casi que lo primero que nos dijo fue, él tiene un yo no sé cuánto % de mayor probabilidad de que le dé epilepsia. Entonces yo ni siquiera supe cuánto porcentaje nos dijo, pero a mí me quedó una sonando, la dar epilepsia, o sea, yo quedé súper sugestionada. Entonces de ahí en adelante, cuando yo veía a Nicolás, o sea, desde la sala, por ejemplo, yo veía que él estaba acostado en su cama y él como que tiene la costumbre de arrullarse con el pie, o sea, como que se acuesta boca abajo y hace un movimiento con la pierna para arrullarse. Entonces yo desde la sala veía la piernita moviéndose y yo decía, ay, ¿será que está convulsionando? O sea, de verdad, me daba mucho susto. Y bueno, hasta hoy no es el caso de Nicolás, pero de verdad me generó mucho susto. Y tengo unos amigos que la epilepsia en el niño se manifestaba era riéndose. Y a mí esa historia me dejó súper sorprendida porque ellos se demoraron mucho para descubrir que su niño de 2 años estaba teniendo epilepsia porque veían pues un niño de 2 años que se está riendo y que a veces le dan ataques de risa. Se llaman crisis gelásticas, pero casi siempre cuando uno va a mirar están desconectados. Eso es una cosa muy importante. O sea, el niño se ríe pero no está conectado. O sea, el cerebro está en ese momento en crisis, entonces tiene la mirada fija, usted le habla y no hace contacto y se está riendo. Entonces usted dice, y es repetitivo y siempre son iguales. Entonces usted dice, aquí está pasando algo. Listo, o sea que el cómo sospechar de epilepsia sería con todas estas cosas que nos has venido mencionando. ¿O habría otra señal que debamos como estar atentos para sospechar de epilepsia? Per se, como les digo, tener autismo tiene un mayor riesgo que la población general de tener epilepsia. Entonces, tiene mayor riesgo que la población general y hay algunos síndromes que se pueden acompañar de autismo. Entonces, hay algunos pacientes que tienen algunos síndromes que tienen autismo y tienen epilepsia. Entonces, eso hace que aumente la probabilidad de que hagan crisis, ¿cierto? Yo creo que la enfermedad de la epilepsia es gigantesca, inclusive es una subespecialidad de la neurología. Hay epileptólogos, tanto infantiles como de adultos, que se dedican solamente a esta enfermedad porque hay muchísimas manifestaciones. Entonces, el que se ríe, hay unas que llaman las crisis cursivas, que sale corriendo, entonces siempre corre y uno dice, ¿pero qué está pasando? Entonces uno dice, pues muy raro que sea una convulsión, pero una crisis, pero es que es una crisis porque corre o porque se desconecta o le dan brincos por las mañanas y se le caen las cosas. Entonces, el espectro es muy grande de síntomas, de signos y síntomas, o sea, son muchísimas cosas. Pero como grande, si se desconecta, ¿cierto? O sea, que no haya como una conexión con el medio en ese momento, que haga unos automatismos, si el niño ya hace cosas automáticas que sean diferentes a los que ya hacía, que si en la noche le pasa algo, mirar si siempre son iguales, porque las parasomnias, que lo que les digo que son eventos paroxísticos durante el sueño que no son epilepsia, no son siempre iguales. Entonces el niño a veces llora, otras veces se habla, que es una cosa llamada somniloquia, pero si siempre es igual, si siempre gira la cabeza a la derecha, siempre se pone un poquito morado, gira un brazo, uno dice, esto no es normal, ¿cierto? O sea, la estereotipia, que sea siempre muy igual, que siempre sea igual, porque las crisis, esa es la característica, que siempre sea igual el episodio. Y puede ser alguna de esas, no necesariamente todas. Claro, es que generalmente la gran mayoría de los pacientes tiene un solo tipo de crisis. Hay algunos que tienen, pues, que hacen manifestaciones diferentes, pero pues esos ya son otros tipos de epilepsias, ¿cierto? Pero
La gran mayoría de los pacientes tienen un tipo de crisis, O sea que yo creo que aquí no aplica aquel dicho de en la duda abstente. Aquí yo creo que en la duda Sí, consulta, en la duda ¿cierto? consulta, en la duda consulta. Ajá, y la pregunta es ¿a quién? O sea, ¿qué hacen los papás? ¿A quién deberían consultar? Y en nuestro sistema de salud, ¿cómo es esa llegada? Pues en los niños definitivamente a los neuropediatras y en los adultos a los neurólogos de adultos. ¿Cómo es la llegada? Pues generalmente nuestro sistema de salud está hecho que primero se consulta al médico general y el médico general hace la remisión sea al neuropediatra, dependiendo de la edad, o al neurólogo de adultos. Entonces, ya esas dos especialidades, dependiendo de la semiología, o sea, la semiología es lo que le estamos contando, lo que uno ve en el paciente, ya decide pues hacerle el electroencefalograma que le hicieron a Nicolás, si hay que hacerle una resonancia, si hay que hacerle un electroencefalograma más largo que se demora varios días para uno ver si encuentra algún cortocircuito o alguno de esos episodios que los papás refieren. Entonces uno ya ahí puede diferenciar si es un evento paroxístico epiléptico o no es un evento paroxístico epiléptico que puede presentarse en estos niños frecuentemente, ¿cierto? Y los únicos exámenes serían como esos. Sí, se hacen electroencefalogramas, que es que le colocan a unos electrodos en la cabeza. Esos electroencefalogramas, hay unos cortos que son de media hora y hay unas cosas que se llaman videotelemetrías, que pueden ser de 6, 12, 24 horas hasta 120 horas, 5 días conectados, ¿cierto? Para epilepsias de más difícil manejo, que los epileptólogos y los neurólogos necesitan saber qué está pasando, si son pacientes que van a ser llevados a cirugía, o sea, y resonancias para ver si hay alguna lesión, o sea, algo estructural en el cerebro que pueda explicar la epilepsia. Y podría pasar que sin síntomas, o sea, como que, no sé, a Nicolás le mandaron el electroencefalograma, pero no porque tuviera síntomas de epilepsia. Sí. Y que salga, que sí. O sea, que aunque nunca manifesta un síntoma evidente en el examen. El sí. diagnóstico es clínico. Un porcentaje de la población puede tener actividad eléctrica normal. Les voy a explicar qué es eso. El cerebro es energía y el electroencefalograma muestra como unas gráficas, como las gráficas del electrocardiograma, ¿sí? Esas gráficas a veces pueden mostrar ondas anormales, o sea, unas gráficas anormales, pero eso no quiere decir que tenga una epilepsia. Eso se suma a la clínica. Si el paciente tiene clínica más eso, nosotros decimos sí, tiene una epilepsia. Pero hay pacientes que le hacemos varios electroencefalogramas y todos son normales, inclusive las videotelemetrías, todos son normales, la resonancia es normal, pero la clínica es de epilepsia, entonces se trata como una epilepsia. O sea, el diagnóstico es clínico, porque a veces el cortocircuito va y viene, porque es difícil identificarlo, porque no es tan frecuente que aparezca el cortocircuito eléctrico, pues allá en el electroencefalograma, entonces el diagnóstico se hace de manera clínica. ¿Cierto? A ver, si te entiendo. Sí. Puede ser que el electro le dé normal, porque esa fue la lectura de la actividad eléctrica del momento en que se lo tomaron. Exacto. Pero puede ser que al otro día volvió a presentar una de esas conductas que no hemos podido explicar, de las que dijiste ahora, salir corriendo, levantar una mano, mirada fija. Entonces, vale la pena, o ya el neurólogo eso lo puede analizar y sacar la conclusión de que si es una epilepsia, o sea, que no necesariamente el electro normal nos descarta la epilepsia. Exacto, así es. O sea, tener un electroencefalograma normal y una resonancia normal no quiere decir que no tenga una epilepsia, ¿cierto? La epilepsia, el diagnóstico es clínico. El clínico, o sea, el neurólogo infantil o el neurólogo de adultos o el epileptólogo dice, por la clínica que me están contando, así estos exámenes sean normales, esto es una epilepsia y se va a tratar como tal. Entonces es una cosa muy importante porque a veces el paciente dice, pero es que los electros me salen normales, ¿usted por qué me dice que mi hijo tiene una epilepsia? Porque la clínica es altamente sugestiva, entonces ya ahí el diagnóstico se hace por clínica, no se hace por examen. Claro. Sí, qué pena pues lo que voy a decir y no quiero que suene ofensivo, pero es como cuando decimos que a veces cuando llevamos el carro al mecánico, justamente él no le encuentra nada, pero salimos de ahí y otra vez el carro empieza a poner problemas, a sonarle, a vararse. Exacto. Ok. María Isabel, te voy a hacer una pregunta que yo sé que la respuesta no es fácil porque pueden haber muchas respuestas y es ¿qué hacer durante una crisis?
creo que no es fácil porque hay muchos tipos de crisis, pero digamos que si las partiéramos en dos, o sea, la típica crisis tónico-clónica generalizada, donde la persona, pues, la que siempre hemos visto, pues, que se desconecta, que cae al piso, que empieza a temblar, Sí. o las otras que son como la ausencia, sí, el desconectarse, el hacer un movimiento, o sea, ¿qué se debía hacer en ese momento? Porque da mucho susto. Sí, claro, o sea, las focales que solamente son de desconexión, que el paciente hace algunos movimientos, pues generalmente uno espera a que sean y ahí el paciente pues no tiene riesgo de un accidente, que es lo que pasa con las generalizadas. Cuando el paciente se generaliza y generalmente se cae al suelo, porque a veces pasa en cama, pero de la cama se cae al piso. Entonces, ¿qué es lo más importante? Asegurar que el paciente esté en un lugar seguro, o sea, valga la redundancia, ¿cierto? Entonces, girarlo hacia un lado. Entonces, lo giramos hacia un lado, ¿para qué? Para que con las secreciones, si se vomita o con, pues hay aumento de la producción de la saliva, entonces con esto que no se vaya al pulmón y no haga una neumonía, ¿cierto? Entonces, lo giramos para que sea más fácil para ellos respirar. Tratamos de que no se golpee, entonces le ponemos algo en la cabeza, contamos. Yo sé que no es fácil, pero cuando uno está entrenado o ha pasado muchas veces, uno dice, ¿cuánto lleva esta crisis? Entonces la gente dice, no, duró 10 minutos, y generalmente no duran 10 minutos. La gran mayoría de las crisis se subyugan en menos de 2 minutos. Entonces uno dice, esto duró 2 minutos, lo que pasa es que después quedan en un estado llamado posictal. Posictales se quedan somnolientos, adormilados, vomitan, les da más dificultad como conectarse. Una cosa muy importante es no le metan nada en la boca a los pacientes. Entonces, porque todo el mundo dice, es que para que no se trague la lengua, Ay, mismo, que para que respire. Métale esto. Exacto, jálele el dedo al corazón. No, entonces no se le mete nada a la boca. Primero porque cuando el paciente está en crisis, los músculos están con mucho tono muscular, están así muy fuertes. Entonces usted le mete algo a la boca, tiene alto riesgo de que tenga un trauma en el dedo o si usted inclusive le ampute el dedo, ¿cierto? Porque La fuerza es mucho. La fuerza es mucho. Y segundo, usted lo que hace es empujarle la lengua hacia atrás y le da más dificultad a tragar y pasar la columna de aire y respirar a ese paciente. Entonces usted no le mete nada a la boca, lo gira de lado, le protege la cabeza que no se golpee y espera que la crisis ceda. Si es un paciente que es epiléptico frecuentemente, pues las familias ya están acostumbradas, espera que sea la crisis y generalmente pues el paciente se recupera. Pero si es la primera convulsión, pues debe ir al servicio de urgencias, porque pues para ver qué está pasando. Y muy importante, si no recupera la conciencia, si no se despierta y vuelve a convulsionar, debe llevarlo inmediatamente al servicio de urgencias, o si la crisis ya lleva 5 minutos, porque es un riesgo el que el paciente empiece a convulsionar, a una llama un estatus convulsivo y no pare, y eso necesita ir a urgencias. Pero la gran mayoría de las crisis duran menos de 2 minutos. Entonces, nada en la boca, ponerlo de lado, un lugar seguro, que no se golpee la cabeza y generalmente la crisis para rápidamente. Yo creo que esos son de esos que yo llamo cortos momentos eternos, porque yo he escuchado a varios papás hablar de la crisis y ninguno había dicho que durara 2 minutos. Todos dicen que dura más. Nosotros tuvimos, Juan, mi hermano, tuvo su única crisis a los 16 años. Yo era estudiante de medicina y la recuerdo muy bien, se estaba bañando y mi papá se lo sacó del baño y Juan tenía una desviación de la cara y la cabeza a la derecha y una postura tónica, estaba completamente tónico. Y mi papá dijo, Juan se murió. Yo le dije, y yo no, papá, tranquilo, espere. Entonces, claro, en la angustia, ¿cierto? La primera crisis, y bueno, la crisis se dio, luego en el posictal vomitó, lo llevamos a urgencias, y sí tenía un electroencefalograma anormal, y por eso, pues, toma medicamentos para las crisis, porque aunque fue una sola crisis, pues tenía un electroencefalograma anormal, entonces se consideró que tenía una epilepsia. Justo eso te iba a preguntar, porque cuando dije que hablo con varios papás y me cuentan, sé de un caso que el chico tuvo una crisis como a los 17 años y tuvo una sola crisis y ya. Sí. Y lo llevaron a urgencias, dijeron que era epilepsia, pero entonces, si solo se tiene una crisis en la vida, ¿se considera que tiene la enfermedad? No, eso depende.
Entonces, nosotros hablamos de epilepsia cuando el paciente tiene 2 crisis, la una y separada de la otra por lo menos 24 horas. Así tenga un electroencefalograma normal. Entonces yo convulsiono hoy y vuelvo a convulsionar en 2 días. Eso ya es una epilepsia. Así tenga un electroencefalograma normal, así tenga una resonancia normal. Pero si yo convulsiono y tengo una resonancia que tiene alguna alteración en mi cerebro o un electroencefalograma que muestra el cortocircuito, la probabilidad de que yo tenga de volver a convulsionar es muy alta. Entonces ya ahí se habla de epilepsia. ¿Por qué? Porque este paciente tiene una condición de autismo, como mi hermano, una condición de autismo, convulsionó, tenía un electroencefalograma normal, entonces la probabilidad de que él vuelva a convulsionar es muy alta. Es diferente a que si alguno de nosotros hace una primera crisis, cualquier persona en la vida puede hacer una sola crisis en la vida y nunca más volver a convulsionar y no se considera una epilepsia. Y ahí justamente, Marisabel, te iba a preguntar el tema de las convulsiones febriles. Sí. Porque entonces a veces, claro, cuando hay una fiebre muy alta, los niños pueden convulsionar. ¿Ellos son más susceptibles de desarrollar epilepsia o hay niños que pueden tener una crisis convulsiva con fiebre sin tener epilepsia? Los niños, se habla de crisis febriles hasta los 5 años, pero son más frecuentes por debajo de los 2 años, pues en las crisis febriles. Los niños que hacen crisis febriles sí tienen mayor riesgo de desarrollar en la vida un tipo de epilepsia, que es una epilepsia temporal, que se llama una epilepsia mesial temporal, una esclerosis hipocampal, pueden tener mayor riesgo, pero eso no quiere decir que la vayan a tener, eso es muy importante. Y algunos pues tienen alguna condición genética que hace que tengan mayor riesgo de convulsionar con fiebre, pero es más frecuente en los niños más pequeños. Y en estos casos de epilepsia, ¿la medicación es necesaria? Cuando uno diagnostica epilepsia, sí. Si uno tiene un paciente que ya tiene un diagnóstico de epilepsia, debe de tomar anticonvulsivante hasta que pues el médico tratante considere si se va a suspender o no, ¿cierto? En los pacientes que no tienen ninguna condición predisponente, ¿cierto? No tienen un autismo, no tienen un retardo del neurodesarrollo, alguno de estos síndromes genéticos, pues a veces nosotros miramos la evolución, hacemos seguimiento y definimos entre 2 a 5 años si el paciente puede quitarse la medicación. Algunos, porque hay otros, por ejemplo, que tienen epilepsias que llaman epilepsias mioclónicas juveniles, que tienen que tomar medicamentos todavía porque es una epilepsia genética. Entonces, muy agradecida, entre comillas, con los medicamentos, les va muy bien, pero cada vez que usted le quita la medicación, reaparece la epilepsia. ¿Y qué recomendaciones darías para la administración correcta de esa medicación? Depende del medicamento, ¿cierto? O sea, hay que seguir la instrucción clara del especialista que le haya dado la medicación, porque entonces que yo se la doy a tal hora, pero mañana se la doy al otro, no, los medicamentos tienen unas vidas medias, o sea, unas vidas que duran en el cuerpo. Entonces, si el especialista habla de darlo cada 8 horas, es cada 8 horas, no cada 12. No es cuando yo me acuerde. ¿Por qué? Porque si el medicamento se da cada 12 horas es porque tiene una vida de duración en el cuerpo de 12 horas. Después de esas 12 horas ya no tenemos control, ¿cierto? Ya no tenemos control o aislamiento de ese foco de cortocircuito. Entonces, la principal indicación es seguir las recomendaciones de su médico tratante, porque su médico tratante es el que le va a decir se debe tomar cada 12 horas o cada 8 horas o se va a tomar sobre las comidas para que disminuya el malestar gastrointestinal, por ejemplo. Claro. Ay, Marisabel, tantas preguntas, tanto por conversar de ese tema. Bueno, yo te preguntaría es también como por los tratamientos alternativos, porque entonces también uno escucha que la dieta cetogénica, que si los cannabinoides, bueno, ese tema de lo alternativo para epilepsia, ¿qué? Sí, lo usan los neurólogos, principalmente se usa ya en la rama de la epileptología, los epileptólogos en pacientes refractarios. Entonces las dietas cetogénicas y los medicamentos con CBD o cannabinoides se usan en pacientes con algunas síndromes, el síndrome de West, el síndrome de Lennox-Gastaut, el DUS, todos estos que pues han pasado por muchos tratamientos y se llega a estas indicaciones. Entonces son indicaciones por especialistas y subespecialistas.
Por ejemplo, la dieta cetogénica hay que hacerla muy bien y debe de ir de la mano de un nutricionista que sepa cómo dirigir esta dieta. Y con los cannabinoides pues también igual, ¿cierto? O sea, debe de ir indicado por el especialista. Acá, ajá, y también entiendo que hay algunas ya intervenciones quirúrgicas, o sea, implantación de un chip o algo que regule pues como eso, o sea, también pues hay como intervenciones quirúrgicas para epilepsia. Hay cirugías de epilepsia que lo que se hace es que cuando logran identificar el foco, o sea, el lugar que está haciendo que se desencadene frecuentemente las crisis y que no mejoren a pesar de múltiples tratamientos farmacológicos, entonces se llevan a cirugías. Hay neurocirujanos muy buenos en la ciudad que están dedicados con grupos especialistas de epileptólogos, neurofisiólogos y neurocirujanos que se dedican a esto y determinan cuál es el lugar donde está pues como el foco, que es el cortocircuito, y ya ahí hacen la resección de ese lugar. ¿Y hay alguna medida de prevención? O sea, ¿podríamos hacer algo para que no nos vaya a dar epilepsia nunca? No, hay cosas que podemos hacer para intentar que si ya tenemos epilepsia, pues la frecuencia no se aumente. Entonces, por ejemplo, en la población general, dormir bien. Si va a trasnochar por alguna razón, entonces tiene que dormir más al día siguiente. ¿Por qué? Porque la privación crónica de sueño aumenta el riesgo de crisis convulsiva. No tomar licor, el licor disminuye el umbral convulsivo, se hace que uno pueda convulsionar mucho más fácil. Tomarse la medicación de manera rutinaria y juiciosa, porque los pacientes tienen a veces muy mala adherencia a los tratamientos, y tener una vida lo más sana posible. Entonces, Y tranquila, me imagino, como... Sí, hacer ejercicio, se sabe que si están activos cognitivamente también disminuye la frecuencia de crisis, entonces dormir bien, hacer ejercicio, comer sano, eso disminuye la frecuencia de crisis, pero no tenemos cómo evitarlo. Ok. Bueno, yo creo que, mejor dicho, aprovechamos súper bien tu visita, estamos súper agradecidos y tantas familias que de verdad se van a beneficiar con esta información. Entonces, bueno, te agradecemos enormemente y bueno, y qué rico haberte tenido acá. Muchas gracias. Gracias. Chao. Chao.